Muy buenos días, querida audiencia de Radio Mapa. Mi nombre es Juan José Rivas y les agradecemos que estén sintonizando el capítulo número 2 de Contrastes, Acción y Crítica para el Presente, programa de entrevistas que promueve el pensamiento crítico y la comprensión de los problemas hondos de la sociedad. El título de este capítulo es El trabajo sexual es trabajo. El trabajo sexual existe desde tiempos inmemoriales y casi igualmente antiguo es la censura social de ejercerlo. Si bien en la antigüedad se han registrado visiones distintas sobre cómo fue llevado el trabajo sexual, lo cierto es que ya desde el asentamiento del cristianismo en Occidente es que el trabajo sexual se encuentra está estigmatizado a la vez que el mismo acto sexual, digamos, el acto sexual para el cristianismo tradicional medieval era un acto meramente reproductivo, no de placer, digamos. En la actualidad, dentro de la moral oficial, también se ha construido una idea de que ser trabajadora sexual o trabajador sexual es estar en una posición denigrada, como si fuera uno de los estados más bajos de lo que pudiese estar una mujer. Ya sea desde el desprecio o la lástima, existe una inferiorización de las personas que han optado por ese camino. Distinto es, por cierto, la situación de las mujeres que han sido capturadas por las redes de trata de personas, que han sido insertadas obligatoriamente en circuitos de comercio sexual mediante mecanismos de fuerza y otros. Por su parte también los feminismos se han dividido en torno a esta problemática. Por un lado están quienes defienden la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su destino, mientras que por el otro lado hay quienes señalan que son víctimas del imaginario patriarcal y a la vez contribuyen a la legitimación de la trata ante la dificultad de poder diferenciar la trata con aquel trabajo sexual que es realizado más libremente. En esta discusión fuerte que tiene el feminismo también se olvida que el trabajo sexual no es solo una cuestión de mujeres, sino de otros colectivos, especialmente las disidencias sexuales, que también forman parte de esta discusión con sus propias reivindicaciones y dimensiones. Finalmente también en todo este contexto, digamos en Europa y en América Latina en las últimas décadas han aparecido iniciativas de organización de trabajadoras sexuales, como también propuestas para su regularización, digamos. Quizás lo más emblemático aquí son el barrio rojo en los Países Bajos y otros países también europeos. Eh, y también habría que ver qué tanto soluciona, digamos, la problemática social que surge en torno al trabajo sexual. Para profundizar en todos estos temas es que hemos invitado a Contrastes, Acción y Crítica para el Presente, a María José Clunes, socióloga y candidata a doctora en Historia de la USACH, además de ser parte de la Fundación Margen, organización que lucha por los derechos y la protección de quienes ejercen el trabajo sexual en Chile. Muy buenos días, María José. Agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a Contrastes de Radio Mapa. Lo primero que te quería preguntar era que comentaras un poco la historia de Fundación Margen, de dónde viene la idea un poco de que las trabajadoras sexuales se organicen, ya sea sindicalmente o de forma afines, y de dónde proviene un poco esta idea, cuál es la historia de esto. Bueno, buenos días, Juan. Gracias por la invitación. Es un agrado poder compartir un poco la historia del movimiento de trabajadoras sexuales a partir de justamente la anécdota que implica su organización en Chile. En Latinoamérica en general, podríamos decir que el movimiento de trabajadoras sexuales tuvo un impulso dado por las políticas de VIH a principios de los 90. No hay que desconocer eso, ¿no? Se crean muchas ONG, pero sin embargo en Chile la particularidad es que fue motivado por el trabajo del cura obrero el Alfonso Baeza hacia fines de los 80, más bien motivado por dos cosas. Una, él estaba en la parroquia de Estación Central y en la calle trasera, Maipú, por ahí a la aledaña, él estacionaba un auto y veía a las trabajadoras de toda esa calle, que era como el barrio rojo de la época, y empezó a preguntarse si las trabajadoras tenían a sus hijos bautizados primero. Entonces empezó a preguntar y empezó a hacer bautizos masivos. Y empezaron a acercarse muchas trabajadoras a la parroquia, le pedían la bendición, cuentan muchas de ellas, y el cura les daba la bendición en la mañana. Y claro, en esos años también retorna Teresa Lastra, que es una socióloga que estaba exiliada, y empiezan a motivar que ellas empiecen a hacer algún tipo de agrupación, les empiezan a ofrecer cursos con un concepto bien interesante que era diversificar recursos, ingresos, no para sacarlas del trabajo sexual, porque en ese tiempo me cuentan que habían unas monjas adoratrices que también ofrecían muchos cursos a las prostitutas y trabajadoras sexuales de la época,
y, claro, era para sacarlas del trabajo sexual. En cambio, el cura les empieza a ofrecer el espacio para que se organicen. Y a raíz de eso surge la Asociación Pro Derecho de la Mujer Ángela Lina, cuya directora es Eliana Dentone, hacia fines de los 90, principios del 90, y con el apoyo del movimiento feminista antiguo, ¿no?, de aquella época, las compañeras tuvieron el primer encuentro de Latinoamérica de trabajadoras sexuales el año 93, después fue el 95 y después el 97. Eran bianuales y se reunían trabajadoras de todo Chile, y entonces, claro, todo ese movimiento que fue muy fuerte, o sea, imagínate, además, principios de los 90, muy, muy entremezclado también como con el destape en Chile, confluye todo el movimiento en dos aristas. Fundación Margen, se constituyen como fundación, las compañeras investigan que esa es la mejor forma, como legal, que les permitía más amplitud de alcances de fondo y qué sé yo, y el sindicato Ángela Lina después. Así, muy en concentrado, entonces, nada, tiene como la particularidad de ser uno de los primeros movimientos de Latinoamérica, antes que Argentina, antes que Centroamérica. Después, claro, de hecho, Fundación Margen ya participa en el 97 en la fundación de la Red Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales, en la primera reunión que se hizo, porque ya estaba consolidado. De hecho, la dirigente Elena Reinaga, que era argentina, vino a los primeros encuentros invitadas, pero como te digo, las compañeras igual contaban ahí con mucho apoyo de las ONG de principios de los 90, de izquierda, ¿cachai? Eso como síntesis. Ya, sí, no, bien. Oye, y respecto a eso, o sea, igual me llama la atención que que en los inicios de la organización esté muy presente la iglesia. Es llamativo eso, porque de hecho yo partía mi introducción un poco hablando de la Sí, pues. moral conservadora y todo eso. Entonces, es interesante ese contraste. Digamos, el cura Baeza que contabas, él tenía un enfoque, me imagino, tiendo a pensar, como de estos curas más obreros, como de esa línea, ¿no? Sí, no, totalmente. O sea, él Ujú, empezó a preguntar, como te decía, por los bautizos, ujú, pero él rápidamente empezó a preguntar por las condiciones, la existencia de contrato, empezó a informarse sobre lo que era su oficio, pues sí, él tenía además muchas redes con Infocap en ese tiempo, entonces las compañeras que eran dirigentes se capacitaron, como que tenía el caballero era un hacedor de organizaciones. De hecho, él crea en ese tiempo también Anamuri, que es la organización de mujeres campesinas, obreras temporeras, y o sea, no es que él las haya fundado, ¿no? Él propicia las condiciones para que las compañeras se organicen. Y también una organización que no prosperó, que era de mujeres privadas de libertad. Entonces, si te cachai, era un viejo igual súper vanguardista en la época, fines de los 80, principios de los 90, y movilizando muchos recursos. Como te digo, él articula al final a las compañeras con lo que era, ¿cómo se llama esta organización? Me voy a acordar, pero es los orígenes del Fondo Alquimia, ponte tú, que son las primeras feministas organizadas con fondos internacionales. Y como te decía también, no hay que soslayar la importancia de las políticas públicas de VIH también de esa época, ¿cachai? Que también fomentan que la sociedad civil se empiece a organizar por poblaciones, empiezan las agrupaciones trans, las agrupaciones de diversidad sexual. Entonces las trabajadoras sexuales también son vistas como una población más en esa época y persiste, ¿cachai? claro. Su fondo. Sí, ahí las políticas de VIH esos provenían del Ministerio de Salud, ¿cierto? El gobierno de Elwin Frey, por ahí. Claro, pero sobre todo vienen financiadas por organismos más grandes, ¿cachai? Como la misma ONU-SIDA, que no sé si existía en esa época aún, pero son organismos internacionales que les pasan esos fondos a los ministerios, sobre todo en esa época. Ahora ya es distinta la política de VIH, sobre todo cuando Chile pasa a ser como, ¿te acuerdas que pasa a ser de los AUD? Así como asterisco. Entonces deja de recibir muchos fondos para el VIH Chile. De hecho, Chile es donante para el extranjero. Ah, mira, qué interesante eso. Sí, O sea, es interesante, pero me imagino que pésimo. sí, teniendo aún muchas deudas pendientes también al Claro. respecto acá. Oye, y respecto a eso mismo, ¿cuál crees tú que son como las principales precariedades y reivindicaciones que movilizaron, digamos, esta organización, bueno, tanto ahí a fines de los 80 y cómo han ido evolucionando esas reivindicaciones o demandas hasta el día de hoy?
Mira, es cuático porque al final el balance podría resultar negativo, eh, porque la motivación principal de organizarse en los 80 era frente al hostigamiento policial, y persiste, ¿me cachai? Lamentablemente, una de las mayores amenazas para las compañeras, si bien, claro, la demanda principal es el reconocimiento de su trabajo y mejorar las condiciones laborales, viene como por consecuencia también el poder eliminar el hostigamiento que ellas se ven enfrentadas al no estar justamente reconocidas, pues, ¿cachai? O sea, la clandestinidad promueve esas conductas de abuso en las instituciones sucesivas, porque finalmente no es solo el policía, sino que nosotros hablamos de violencia institucional, que es como no poder decir tu trabajo en un montón de partes, que tus recursos no cuenten y no estén blanqueados para un montón de cosas que el resto de la gente sí. Entonces son una serie de mermas de derechos, pero que sobre todo lo que es más cotidiano, yo creo que son las condiciones laborales precarias o la explotación laboral a veces con las comisiones muy altas, pero sobre todo el hostigamiento policial, porque hoy en día son los únicos que tienen alguna herramienta y muy precaria y la usan en contra de las trabajadoras sexuales, ¿cachai? Entonces Sí, se ven sometidas a eso muy, muy frecuentemente y perdona, pero sobre todo con la llegada desde el 2012, digo yo, 2008 también, muchas mujeres migrantes se cruza un hostigamiento ya sea por xenofobia o por simplemente molestarlas porque las conocen ahí mismo en el centro, entonces muy desagradable para ellas. claro. Claro, además se genera esta dinámica de que, claro, el carabinero que patrulla recorre siempre el mismo lugar y conoce a las trabajadoras, claro, se generan esas Claro. dinámicas, bueno, como tú bien dices, de hostigamiento. Eh, y, digamos, ¿y cuál ha sido como la apertura que ha habido de parte de la institucionalidad al respecto, o sea, la apertura o la recepción que ha tenido la institucionalidad al respecto en estas décadas respecto a la demanda como por la regularización del trabajo sexual? ¿Es así como se le podría decir regularización del trabajo sexual? Sí, sí, Ujú, porque mira, antiguamente ujú, se hablaba de regulación y se ujú, exigía una ley. Y precisamente era una demanda a nivel latinoamericano, estábamos todos los países de acuerdo en eso. Sin embargo, tú te fijas que cuando regulas a través de una ley, finalmente igual lo que queda afuera es lo que es perseguido, ¿no? Y en el claro. trabajo sexual eso es un riesgo muy grande porque el formato es muy, muy múltiple. Y alguna vez, conversando con la Lorena Fríes, nos dábamos cuenta que en verdad, sobre todo donde hay patrón, es cosa de hacer valer el código laboral, ¿ya? Y ver cómo, y aquí es lo que empieza como a verse reñido con la ley, y el cómo regular el poder tener las prestaciones sexuales en un espacio cerrado, que es lo que está prohibido, ¿ya? Por el código sanitario, ni siquiera es por ley. No hay como no hay una regulación tal, sino que a nivel como de código, que eso se puede cambiar un poco más fácil, no es una ley, la cuestión de reunir a mujeres en un espacio y la otra es que hayan espacios destinados para el servicio. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque a principios de los 90 yo siento que había mucha más apertura en hacer cumplir el código laboral. O sea, las compañeras, como te decía, tenían estos encuentros, tenían el apoyo del movimiento feminista de antes, eh, y muchas jefaturas de tanto la inspección del trabajo, Ministerio del Trabajo, una señora de carabineros también, que se acercaba con las chiquillas y promovían el contrato laboral, pero igual siempre va paseando el tema de la prestación del servicio sexual, porque al final eso es lo que está reñido con el Código Sanitario. Pero al menos se regulaba, no sé, por los pre y postnatal, respeto a las vacaciones, una serie de cosas, siendo que igual quedan oscuros, porque eso es lo importante, mantener siempre presente. O sea, si bien nosotros decimos que trabajo sexual es todo, desde el momento que tú estás con poca ropa, juegas con tu erotismo, no es solamente como el acto sexual, a las chiquillas en los cafés o en los nightclubs, etcétera, se les paga por eso, pero también la comisión por los servicios que prestan aparte, pues entonces esa plata es la que no se blanquea. Pero como te digo, al menos en los 90 estaba esa apertura de regular contratos, que los patrones tuvieran todo en orden, eso se perdió totalmente, totalmente, o sea, y no ahora, desde diríamos 2000, empezó no la persecución,
ahora, bueno, te iba a comentar eso también como una cuestión histórica, ¿no? Que a medida que hay más represión o como que se vuelve más clandestino, es una lógica muy obvia, aparecen más proxenetas, más intermediarios, ¿cachai? Y entonces esa es la dinámica desde los 2000 a la fecha, yo creo. Y hoy día yo creo que estamos en la peor situación, porque además se nos presenta la presencia de mafias extranjeras que no habíamos visto. Entonces sí se nos presentan fenómenos criminales, no solo trata, explotación de menores, sino que nos han asesinado compañeras, que no han querido ser las que cobran la coima en la calle. Entonces creo que hoy día estamos peor que nunca, te diría Juanjo, la dura. Así como, ay, eso te iba a contar, perdona, pero como que históricamente es muy claro eso, de 1896 al 25 había una regulación, había como un registro de burdeles, registro de trabajadores que pasaban su control sanitario, y la cuestión funcionaba bastante bien. Del 25 en adelante lo prohíben por normativa municipal en Santiago, al menos esto es un estudio que hace la Ana Galvez, que se supone que es una ordenanza nacional, pero no tiene esa operación, y aparecen los intermediarios, se llena de intermediarios, ¿cachai? Y de ahí en adelante, el 31 ya es prohibicionista la regulación, y ya después te digo, desaparece de la regulación y queda esta cuestión ambigua en el Código Sanitario que no permite el espacio. Pero las chiquillas tampoco pueden prestar el servicio en la calle porque eso está reñido con la moral y las buenas costumbres, que es artículo constitucional, ¿cachai? Que eso es peor. Entonces, sí, hay varias cosas que me llaman la atención. Uno es como que, no sé, a veces dentro de los imaginarios discursivos, como que se suele hablar mucho de que hay como una evolución lineal de las sociedades hacia aspectos a ser menos conservadoras. Pero lo que cuenta es, claro, al parecer eso que había en los años 20, digamos, de 1920, parece más avanzado que todo lo que hubo después, digamos. Sí, sí, totalmente. O sea, había una tolerancia a esos espacios de recreo, si al final, bueno, parte de la investigación que estoy haciendo tiene que ver con eso, y que la Ana Galvez igual ella hacía una vez en su tesis de magíster un análisis en la literatura chilena, y se daba cuenta que también, pues como con las épocas de la regulación igual, si uno la ve, en la novela está mucho más presente la casa de remolienda, la chingana, el lugar donde se va a tomar, y hay mujeres, hay música, como en la cultura popular chilena, y eso después desaparece, se omite, empieza a ser un poco más callado. Y claro, yo no creo que las regulaciones funcionen así tan directamente con la realidad, ¿cachai? O sea, lo que yo también me doy cuenta es que el trabajo sexual muta y persiste y se sigue existiendo ese espacio de recreo, solo que se va volviendo más oculto nomás. Pero las costumbres o las formas de ejercicio del trabajo sexual son como muy permanentes, ¿cachai? A pesar de los cambios de regulaciones. Entonces, claro, tú miráis para atrás y decís, o sea, sobre todo yo, en la cuestión que hoy día nos regula, entre comillas, la prohibición de agrupación ya deja a las chiquillas como al garete, ¿me cachai? Porque ya el hecho de que un departamento hayan dos mujeres, eso ya es agrupación de trabajadoras sexuales, y en verdad todas estas están trabajando reñidas con la ley, ¿cachai? Sí, ¿de dónde viene esta idea en el Código Sanitario? Porque me imagino, o sea, ¿cuál es como la justificación del Código Sanitario para establecer esa prohibición? ¿Tiene alguna justificación sanitaria probablemente tal o se coló ahí algo más moral, entre comillas? O sea, es que claro, pues es una decisión moral, como que tú tenés frente a la política de VIH o de contención de las enfermedades de transmisión sexual, tú podrías tener una parada preventiva, ¿me cachai? Pero acá la cuestión es como prohibir las condiciones nomás. Entonces, claro, una condición de propagación es la existencia de prostíbulos, no lo prohibimos explícitamente porque de hecho no se habla habla de establecimientos donde se agrupen personas para prestar servicios sexuales, como que no le da ni un nombre, ¿cachai? Entonces, claro, es una posición, de hecho nosotros creemos que si bien en Chile el trabajo sexual es alegal, la parada, si bien no es abolicionista porque no persigue, ¿cachai? No criminaliza, no lo hace explícito, es prohibicionista, porque niega las condiciones, no se puede ejercer. Y a nivel de ordenanzas municipales sí hay cuestiones que son derechamente abolicionistas en Chile, pero
claro, al final el trasfondo siempre es moral. Y lo que te decía que igual es algo bien grave, que no hay que soslayar cuando uno trata estos temas, y otros, es que en Chile la Constitución tiene el artículo de la moral y las buenas costumbres, que si no me equivoco el 343, y ese es un artículo que se llama de clausura. ¿Cachai? Yo me acuerdo que en el tiempo que estábamos con el proyecto más grande de la fundación del Fondo Mundial, eh, participábamos del EPU, que es el examen periódico universal de derechos humanos en el país, y siempre llegaban las observaciones, en un examen bianual que se hace, llegaban las observaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciendo que hay que derogar ese artículo, porque es un artículo de clausura que permite que cualquier cuestión esté sesgada por la moral y las buenas costumbres, ¿cachai? Y es un artículo que convenientemente la Carol Cariola ocupó en contra de las indetectables cuando ocurrió aquello, ¿cachai? Entonces, por eso hay que tener cuidado, porque al final, claro, tú me dices, sí, hay una perspectiva moral en el Código Sanitario, sí, hay una decisión, porque, por ejemplo, nosotras proponemos que esté regulado por el Código Sanitario, si no es que lo desconozcan, ¿cachai? Que la Seremi de Salud sea la que se encargue de las inspecciones de los establecimientos, pues que hayan preservativos, que hayan condiciones sanitarias mínimas para las compañeras, para los clientes. O sea, no es que nosotros no queremos que la regulación desaparezca, ¿cachai? Pero es como reconozcamos lo que aquí se practica, demos las condiciones y todo bien, pues, y eso lamentablemente no existe en la voluntad de Juanjo, para nada. Sí, qué complejo eso. Sí, antes de entrar al porqué de esas voluntades, que sería como quizás para el segundo bloque, hoy día también porque, bueno, tú misma dijiste que hay diversas formas de ejercer el trabajo sexual hoy día, y de hecho, por ejemplo, con el tema de las plataformas online, OnlyFans y otros, hay aún más, digamos. ¿Cómo ves, o sea, cuáles son las complejidades que emergen a partir de esa diversidad de ejercicios? O sea, a mí se me ocurren al tiro tres, pues uno, los que están en cabarets, digamos, o establecimientos aparte, las chicas que están en la calle, y también en un tercer lugar también todo lo que es online, internet y todo eso. ¿Cómo ves ahí esas diferencias o qué complejidades trae eso? Chuta, o sea, creo que el trabajo sexual en ese sentido es un tema muy rico en obligarnos a ver matices, cruces, intersecciones, ¿cachai? Porque de hecho yo creo que con eso es con lo que peleamos, que es como una visión unidimensional del trabajo sexual siempre, ¿no? Que se ve siempre a la mujer en la calle, muy precarizada, con hombres que la explotan, y no es la única forma. De hecho, no es la más común tampoco, son menos las que están en calle en general, si bien son varias, no son las más, y eso es lo que nosotras siempre decimos, nuestro alcance es ese, porque trabajamos con las más precarizadas, pero hay múltiples formas y mujeres a las cuales nosotras no llegamos con este discurso, no sabemos cómo la hacen, o sea, sabemos más o menos, pero no de primera fuente. Y claro, tenéis los locales, que además para nosotras discursivamente es muy complejo reivindicarlo. De hecho, una discusión que se está dando al interior del sindicato, porque no es estratégico partir hablando de los nightclubs y los cafés con piernas, porque es llamar a las clausuras, simplemente. O sea, si nosotros empezamos a decir que en ese lugar se ejerce el trabajo sexual, mañana el Desbordes agarra esa información. De hecho, la Toa, siendo alcaldesa, agarró la misma información de parte nuestra y empezó a clausurar como loca. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos discursos que tan estratégicos son. Entonces, al final, justamente la tercera dimensión del trabajo sexual, que a lo mejor es la más múltiple y desconocida, tiene que ver con las cabras autónomas, jóvenes, que claro, comparten mucho material virtual, los packs, qué sé yo, pero eso también se presta para formas de contacto tú a tú. O sea, las cabras manejan su cartera de clientes, gente más o menos conocida o gente más o menos anónima, y la ven, van a lugares, ya sea hoteles o algunas se arriendan un Airbnb, y la hacen, o en casas de amigos, qué sé yo. Entonces esa es la forma más difusa, pero también es la que tenemos hoy día más cercana y organizada, agrupada en el sindicato, ¿cachai? Que hemos conocido cabras que se arriendan estudios para hacer los contenidos, comparten, y entonces están trabajando bien cooperativamente. No es obviamente la realidad del trabajo sexual, pero también eso se cruza harto con las agencias, Juanjo, que esa no mencionaste.
que son todas las que están detrás de las páginas web, pero que no se trata de venta de contenido, sino que son la catálogo de chicas, y que hay cuestiones que son retránfugas. De hecho, yo creo que ahí es donde más explotación se vive, ¿ya? Porque ahí es solamente sexo, Claro. y ahí no hay la faramalla del copete, los tragos, que las chiquillas pueden sacar plata en un nightclub sin tener sexo, pues, ¿cachai? Pueden hacer baile, pueden solo sacar copete y llevarse la comisión de los copetes, pueden variar, pueden bailar también en el escenario, qué sé yo. En cambio, en las agencias, en los departamentos, tenéis a alguien administrando el depa, tenéis 2 o 3 mujeres, o a veces 7 u 8 en un balcón, ¿cachai? Dependiendo de qué estilo de departamento estemos hablando. Ponte tú los de huérfanos, como sector oficinistas, son a todo cachete. Hay 2 mujeres como por un depa monoambiente, una se mete al baño mientras la otra atiende, ¿cachai? Pero hay otros, ponte tú en San Francisco, por esos otros lados, que no, pues hay como 6, 7 cabras y se van para el balcón, invierno y verano, ¿cachai? Entonces igual es cuático, y claro, ahí se da mucha explotación de parte de las administradoras y los administradores, así mujeres y hombres. De hecho hay una Pepa, que es una proxeneta terrible, y que es brillo que se llame como yo. Muchos hueones que les piden como la pasada a las chiquillas, o como que prueban la mercadería. Y también esta cuestión generó como una dinámica que después se copió, que son los foros. Había una página que se llamaba La Estocada, que yo no sé si sigue funcionando, pero se empezó a armar foros de clientes que le ponían nota a las chiquillas, y entonces los administradores veían cómo estaban prestando los servicios las cabras. Era como un sistema de vigilancia, ¿cachai? Muy heavy, muy heavy. No, muy tránfugo todo eso, y las chiquillas están derechamente en contra, sobre todo de ese formato, ¿sabí? Porque ponte tú en los cafés y en los nightclubs, se termina dando una dinámica, primero, que es como el trabajo en la noche, que la dirigente de Antofa lo ha trabajado más ese tema, como le habla de trabajadoras nocturnas a la par, y de hecho le da condones a todos, porque sabe que son todos trabajadores de la noche. Y entonces hay más complicidad, por último, y en los cafés hay varias que se han organizado y le han pedido al administrador que se vaya, ¿cachai? Como que han negociado directamente con el dueño del café. En las galerías del centro ha pasado en varios, y se agrupan entonces las cabras del café, se reparten las lucas y pagan el día del local, ¿cachai? Entonces al final son las formas más visibles. Por último ya tienen como dinámica un poquito más instaladas, pero esta otra cuestión, no sé, pues cabras que han vivido extorsión, que los locos de las páginas les publican las fotos en otros lados, ¿cachai? Harto más tránfugo. Y lo otro que te decía es como estas redes que trajo los venezolanos. Lo siento mucho, pero es terrible, que eso ya es oscuro para nosotras, como que desconocemos, y las chiquillas han tomado las acciones que tenemos que tomar frente a esos casos, ¿cachai? Claro, claro, sí. Bueno, ahí, sí, esos 2 últimos grupos es como lo más complejo, como bien señalas. Claro, claro, porque es como más, cómo se están salvando las chicas. Ponte tú un detalle, no menor. La cuestión de los Airbnb es porque las cabras me contaban, las del sindicato, que ponte tú, si ellas arriendan en un depa, si ya se arriendan su departamento en Provi, que no pueden hacer a nombre de ellas mismas, porque sus platas no cuentan, sus ingresos no cuentan, entonces se lo piden a un tercero. Ese tercero siempre algún beneficio va a querer sacar. Una vez que se instalan, el conserje cacha, el loco que estaciona al frente empieza a cachar, y entonces empiezan a pedirles lucas, muchos de ellos, o le empiezan a ofrecer favores, empiezan a atender los llamados del citófono y dicen, oye, vino el caballero de la semana pasada, y se empiezan como a querer involucrar, ¿me cachai? Y entonces las locas, una de dos, tienen que empezar a mojar a todos, porque si no les llaman a los pacos, o bien se tienen que ir, pues, ¿cachai? Están obligadas a estar rotando. Es súper charcha, todos sacan una tajada. Imagínate que los depas del centro, o sea, depas, esas piececitas que hay en el centro, en el Portal Fernández Concha o ahí en San Antonio, las arriendan por 40 lucas diarias, ¿me cachai? O sea, todos sacan plata del trabajo sexual, pues. Estamos con María José Clunes, candidata a doctora en Historia de la USACH y perteneciente a Fundación Margen, que vela por la protección de los derechos de quienes ejercen el trabajo sexual. María José, bueno, me estabas contando aquí de mucho, digamos, no sé cómo decirlo, las cadenas de valor que tiene el trabajo sexual.
digamos, cómo hay muchas personas que a partir de la ilegalidad en la que está la condición del trabajo sexual hoy día, se aprovechan de esas condiciones para poder obtener sus tajadas, digamos, de dinero y poder en todo esto. A partir de eso mismo, bueno, y todas las complejidades que mencionabas al final respecto a los proxenetas que operan en los portales de Internet o las mafias que han ejercido a partir del crimen organizado, te quería preguntar un poco cuál era la relación de las organizaciones de las trabajadoras sexuales o el problema del trabajo sexual con los distintos feminismos. Mencionabas a tú el feminismo antiguo, como el de los 80, a propósito de la creación de las organizaciones de trabajadoras sexuales. Existe esto que se llama abolicionismo también. Me gustaría que nos contaras un poco de eso, también pero también agarrándonos un poquito de lo que contabas antes de que nos fuéramos a la pausa. Porque, claro, yo creo que lo que contabas respecto a los portales de Internet o lo que contabas respecto a las mafias del crimen organizado, dan harto argumento o por lo menos pueden escandalizar a la sociedad, digamos, hacia esta idea de que prohibición total del trabajo sexual. Entonces me gustaría ahí que me comentaras un poco sobre eso. Sí. Mira, a ver, ¿por dónde partimos? Creo que hay muchas fantasías que alimentan el querer como derrocar y derribar el trabajo sexual, ¿cachai? O sea, hay una cuestión que agarra siempre la Georgina Orellano, que es dirigente argentina muy buena, sindicalista también, que es como que en el trabajo sexual se juega la liberación de todo tipo de explotación. Y es como, acá en Chile las troscas han sido duras y fuertes en eso, son como las grandes abolicionistas y bien discursivas, ¿no? Como que sacan hartas proclamas, qué sé yo. Pero si entramos a ver, el problema justamente es que cuando no se discute se están dando todas las condiciones para que eso suceda, ¿cachai? O sea, efectivamente existe la trata, y no solamente la trata que estamos imaginando ahora del Tren de Aragua, ¿cachai? Criminales, sino que nosotras conocíamos casos de trata en locales establecidos, reconocidos, de renombre, que a las chiquillas le retenían sus documentos y que además el trabajo sexual funciona mucho con un sistema de multas, ¿ya? O sea, por ejemplo, hay multas si es que tú le das un beso antes de que pida un trago, si te juntas fuera del local con el cliente, sobre todo este local que te digo que es muy renombrado, tenía todas esas malas prácticas, y te hablo, no sé, 2012, ¿cachai? Y eran formas de trata, o ponte tú, descubríamos también que muchos ratis en ese tiempo le requisaban los documentos a las compañeras, diciéndoles que estaban bajo control, y les dejaban como una fotocopia de su pasaporte, y también denunciamos esas cosas con el INDH, me acuerdo. Entonces son distintas formas que a lo mejor nosotros trabajamos muy a codo con la PDI también de migración en ese tiempo, y entendimos, ¿cachai? Que como que no es la definición clásica de trata, porque al final la trata es como que te traen engañado, que sería lo que está haciendo un poco el Tren de Aragua, la clásica, ¿no? Te traen engañado, te ponen a trabajar y tú estás esclavizado prácticamente, porque si no te matan, porque usan la fuerza y qué sé yo. Pero en este caso se daban formas donde tú voluntariamente también como que accedes a condiciones que violan tus propios derechos, ¿cachai? Y eso sí veíamos harto. Y son dinámicas muy tránsfugas que justamente permite la clandestinidad, pues, ¿cachai? En Antofa también ocurría mucho, lo vimos cuando vamos a terreno para allá, que claro, por los administradores como por mejor, tenían ellos los documentos y las chiquillas sin documentos, ya eso ya forma parte de una vulneración grave de derechos, pues, ¿cachai? Sin tu identidad. Entonces, son dinámicas que estamos siempre vigilantes y que existen, y que, como te digo, hay que apuntar a eso, que mientras no se reconoce, se está expulsando a las compañeras a esas condiciones, a les compañeros. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el movimiento feminista tiende como, o sea, el movimiento feminista abolicionista, ¿no? Tiende a mirar solamente esa forma, donde son mujeres muy precarias, donde hay un hombre explotador, ¿cachai? Que las tiene esclavizadas, y no ve que hay distintas otras formas donde existe la voluntad y no reconoce la calidad de personas con capacidad de decisión, que deciden trabajar con su cuerpo, su erotismo, y no solo con sus genitales, porque esa es la otra cuestión, ¿no? Como que la unidimensionalidad del argumento abolicionista, creo yo,
que va justamente en reducir todo. Es mujer, precaria, esclava, teniendo sexo penetrativo 24/7, ¿cachai? Cuando tú te das cuenta que solamente en acercarte un poco a cuál es la dinámica del trabajo sexual, te vas a dar cuenta que son múltiples las formas de erotismo, múltiples las formas de prestación de servicios sexo afectivo, que no tienen que ver únicamente con lo genital, muchas son compañía, y entonces ahí tú decís, pucha, ese trabajo puede ser legítimo también cuando alguien lo decide, po, ¿cachai? Y eso es donde no vemos que haya voluntad, la verdad. Y a mí eso me pesa mucho acá en Chile, porque yo digo, si miráis la realidad española, que es terrible para las trabajadoras sexuales, hay un movimiento abolicionista muy fuerte. De hecho, yo ese artículo que escribí para la revista Rosa, ¿cachai? Que un día con el Lucho Tilaman nos damos cuenta que lo habían publicado en Tribuna Feminista, que era un portal abolicionista feminista. O sea, había una cuestión que se llamaba En respuesta al artículo de María José Clunes, y era espeluznante, ¿cachai? Porque era la fantasía de una mujer violada, como toda la cultura de la violación, y entonces como que victimizan, que es la tendencia terrible del feminismo, ¿no? Como reducir a la mujer a víctima, del feminismo abolicionista, digo. Todas esas tendencias, pues, ¿no? Lo genital solamente, lo penetrativo, entonces muy binario. De ahí que yo creo que es lamentable que en Chile no se dé la discusión, para allá iba, ¿no? Como que en España ya tenéis por lo menos esa oposición, en Argentina también tenía un movimiento abolicionista súper fuerte, que las locas iban en buses a cerrar las whiskerías, se llaman allá los nightclubs, y llegaban y cerraban las whiskerías, po, y era como, ellas están clausurando los locales y están dejando a las compañeras sin trabajo, ¿cachai? Entonces no, por lo menos, claro, se agradece que haya diálogo, haya posición. Yo creo que acá en Chile, y ahí retomo lo del movimiento feminista de antes y el de después, creo que hasta el 2016 había una clara posición del movimiento feminista en Chile sobre el trabajo sexual, y que venía de los encuentros feministas de finales de los 80, principios de los 90. Y por eso como que reconozco el trabajo que hicieron esas viejas en Chile, porque tenían un encuentro feminista bianual que decidía quiénes iban y con qué temas iban al encuentro latinoamericano, ¿cachai? Y entonces había posiciones sobre todos los temas, Juan. Era una cuestión, yo alcancé a ir a alguno y escuchaba la historia de las chiquillas de otro, y donde venían dirigentes bolivianas, eran cuestiones bien interesantes, y esa cuestión se cortó, po. Desde el 2016 en adelante, la feminista del 2017, Me Too, las Ni Una Menos, todas las que empezaron a ver, las 8M, las del 2018 del Mayo Feminista, qué sé yo, todas ellas desarticularon esa red de pensamiento que igual era descentralizada, elegían la sede fuera de Santiago, se votaba, era muy como un congreso académico, ¿cachai? Pero que se venía haciendo, pues, y que las viejas de los academicistas de los 80 por lo menos tenían como instalada esa dinámica. Habían habido rupturas en la historia, pero se había discutido si podían participar disidencias sexuales o no. De hecho, la Claudia Rodríguez ese 2016 preguntó si es que el movimiento feminista le permitía ir a Latinoamérica, al encuentro latinoamericano, ¿cachai? Y se votó que sí. O sea, eran cuestiones igual interesantes las que se daban, pues. Y eso se cortó. Y entonces no hay posicionamiento, tú te das cuenta, pues nosotros no tenemos, o sea, estamos cansados, ponte tú, que llaman a la Georgina de cuestiones de Chile, las frente amplistas todas han ido de tour a Argentina, ¿cachai? Y exigen a las chiquillas de Amar que les muestren la sede, exigen por Juanjo, y acá nunca se han presentado, ¿cachai? Nunca han hablado ni siquiera con nosotros, no digo, tienen que pasar por nosotras, pero es como conozcan las bases de su país, pues, ¿cachai? Y no solo en Fundación Margen, el sindicato Amanda Jofré, hay un montón de otras organizaciones de trabajadoras sexuales si quieres conocer, pero no se dan ni el tiempo, ¿cachai? Pero para afuera así como que van y presentan con una trabajadora sexual en su lanzamiento de su libro, ¿cachai? Y acá en Chile, no, es increíble. Entonces no sabemos cuál es el estado del feminismo acá. Yo sé que las troscas no quieren nada con nosotros, pero Artés, cuando se juntó con la chiquilla, entendió que eran de la clase trabajadora y salió haciendo un video tratando de apoyarnos, ¿cachai? Porque cuando se dan cuenta de que estamos hablando de clase trabajadora, quedamos a la par, pues, ¿cachai? Eso. Sí, está interesante eso. ¿Cómo se llama? O sea, respecto a este gobierno, ¿cuál ha sido como la posición que ha tenido, por ejemplo, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de la Mujer, que son, digamos, me imagino son los órganos con los que más ustedes podrían tener diálogo en ese sentido?
Pucha, Juan, ahí me apretáis un play, porque creo que este gobierno es lamentable que haya sido el peor gobierno, y no lo digo ni de Ultrona ni nada. O sea, yo he visto desde la Bachelet 2, Piñera 2, ¿cachai? He visto Piñera, claro, Piñera 1, final de Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, ¿cachai? Y el trato, tanto en el Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, era más o menos permanente, nos juntamos con todos los ministros, no se hacían muchas cosas, la verdad, nunca logramos mucho. Con el Ministerio de Salud lo que más logramos siempre es como mejorar el control sanitario voluntario, sobre todo que cambien las condiciones, que lo hacen en horarios horribles, pero nada más, es repenca lo que se hace. Logramos imprimir una que otra cosa, pero en avance así como de derecho, nada. Y esperábamos de este gobierno algo diferente. Como te digo, Piñera y Bachelet, ninguno nos cerró la puerta. Esperábamos algo diferente de este gobierno porque el primer gobierno que aparecía el trabajo sexual en su programa. Explícitamente, reconocimiento del trabajo sexual. Yo me imagino que eso era influenciado por la joven y alocada que tenía OnlyFans y su hermano que era como asesor y andaban todos loquillos, pero la cuestión es que eso no se tradujo en nada, en absolutamente nada. Y lo mismo la Irací, nota aparte, que también fue en paralelo, ¿cachai? La Irací fue candidata a alcaldesa gracias al apoyo de Fundación Margen, porque ella tenía que ser candidata de la alcaldía constituyente y tenía que tener una organización de base con domicilio en Santiago. Y nosotros le hicimos esa carta de apoyo, ¿cachai? Y lo único que le pedimos a la Irací, en su primera reunión cuando asumió, estaban sus asesores y todo, fue como, eran 3 metas. Era una mesa de los organismos Mujer, Trabajo, Migrante, de la MUNI, con Carabineros, para establecer como un modus operandi del trabajo sexual en Santiago, mesas con vecinos, que era como a mediano plazo, hacer esto mismo, pero vecinal, sobre todo en el barrio Desde Julio, que tenemos como alianza con la Junta de Vecinos. Y tercero, era con esa experiencia, al final de su gobierno municipal, proponer una ordenanza municipal para Santiago, ¿cachai? Que promoviera ya con eso, con esa regulación que hiciéramos en conjunto, íbamos a discutir la modificación del Código Sanitario, ¿cachai? Era una pega que no costaba hacer, teníamos todas las herramientas para hacerla, no nos volvimos a juntar nunca más con la Irací. Nunca, ¿Cachai? nunca, después de que salió. Un par de veces porque salía hablando de las externalidades del trabajo sexual y metió seguridad, ahí aparecieron los locos encapuchados, entonces ya no teníais solo Paco en caballo en la Plaza de Armas, Paco en moto, sino que tenía ya estos otros tipos tapados y volviendo a reprimir a las compañeras de cero sensibilizados. Las chiquillas llevan haciendo años sensibilización con Pacos de calle para que por último traten mejor, para que sepan que la cuestión es un trabajo, pero acá tiraron a estos locos que no estaban ni identificados. Nosotros le mandamos a pedir a la Irací Perdón, eso a lo que llaman los encapuchados, solo seguridad municipal. la seguridad municipal, pero resulta, Juanjo, que nosotros pedimos, a través con nuestra abogada, pedimos una solicitud de transparencia. De hecho, pedimos que la Contraloría se pronunciara también respecto a quién mandata a esos locos, a qué programa de seguridad respondían, que nos dijeran los objetivos y qué sé yo, y la Irací nos contesta que ella no tiene autoridad, porque son contratados por el consorcio de municipalidades, que es este que reúne a Ñuñoa, Providencia, Recoleta, Santiago, Estación Central. ¿Cachai? Entonces es heavy esa cuestión. Son guardias privados. No tienen como una regulación. No sé si lo habrán arreglado. Esto fue como a principios de que cuando los montó en la plaza, porque eran re pesados con las compañeras, pues, ¿cachai? No dejaban que se juntaran en la calle, les pedía que se esparciera, volver a cero, ¿cachai? Es como cuando recién llegamos a Plaza de Armas, hace 10, 12 años atrás, ¿cachai? Fue muy feo. La Irací también fue de lo peor que hubo. Bueno, y Boric, pasando a los ministerios, Ministerio de Salud, cero. El programa VIH, nada. El tipo es un incompetente. Están puro moviendo con la Emilia Schneider los laboratorios y el PrEP, que es el medicamento de preexposición al VIH. Entonces están promoviendo medicamentos para que tú dejes de usar preservativo, que ha sido como la lucha de las organizaciones sociales por educación sexual, y están promoviendo medicamentos que tú te tomas antes de exponerte a una relación no cuidada. Entonces es absurdo. Andan en esa, puro laboratorio. Ministerio de la Mujer, la Toti, íntima, todas muy íntimas, pero para lo único que ni siquiera sirvieron para repatriar el cuerpo de una de las compañeras que nos asesinaron, ¿cachai? A todo llegaron tarde.
declaraciones confusas, no sabemos si son abolicionistas, sentimos que ellas tienen culpa. Ellas son como, viste que no son como las cabras más jóvenes, pero tampoco son las más viejas, son unas cabras que quedaron al medio del feminismo chileno que son pura culpa. Ven a la Herminda y lloran, ¿cachai? Entonces, de verdad, ni un brillo, no hicieron nada, no movieron ni un dedo, la verdad. ¿Quién más? No, solo precisar que Herminda te refiere a Herminda González, que es la presidenta de Fundación Margen, ¿cierto? Así es, la dirigente, sí, perdona. Janet Jara, que era un paso importante para nosotras en este gobierno, que es el único gobierno, como te digo, que ha mencionado el trabajo sexual en su programa. Nosotros siempre vamos pidiendo, para que se entienda también, ¿no? Es como armemos una mesa. Nosotros donde vamos es armemos una mesa. Eso es como lo que le proponemos al ministerio. Sean como nuestro patrocinador para que nos reunamos. Entonces, de trabajo era como caía de cajón. Nos conseguimos la reunión. Bueno, nota aparte, en este gobierno es donde más difícil ha sido juntarse con una autoridad. Te mandan a sus 8.500 asesores, que no tenéis idea quiénes son, que van con sus computadores, no miran a nadie y nunca suben la información. Entonces, eso fue la tónica, Juanjo, y entonces fue reunión de debut y despedida en muchos ministerios. Y la Janet, resulta que las chiquillas las conocía de antes, de Conchalí, porque allá hay una organización fuerte, Redos, de VIH, antigua. Entonces, y el Víctor Hugo también es de por allá, se conocían en la onda vecinal, con las chiquillas haciendo talleres de educación sexual, y sabéis que las ninguneó de una manera, porque fue así como, ay, chiquillas, ¿y cómo está tu hijo? Y bueno, no hablaron nada, nos bypasearon estuvimos con el Gonzalo Cid, estuvimos con otras cabras, una cabra de la facultad, la Isidora, no me acuerdo, y ¿sabéis qué nos dijeron? Esa era como nuestra mesa del Ministerio del Trabajo. Nos dijeron que claro, que sí, que el trabajo sexual está en el programa del presidente Boric, pero que en su planificación es para el 2028. O sea, ni siquiera había certeza de que estuviesen en el gobierno, digamos. O sea, por supuesto, y ellos tenían en la mente, creo que esa es la parada, de replicar de forma intacta, porque la Emilia Schneider fue a decir lo mismo a la organización, la regulación alemana, que es prohibicionista, y que es como se trató de regular en algún momento la venta de tabaco cerca de los colegios, ¿cachai? Es como una cuestión que establece como metrajes y es donde no puede estar el trabajo sexual. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Y que me lo mencionaba ya al principio cuando habláis de los barrios rojos y esas cosas, es que tratar de darle forma al trabajo sexual fuera del lugar donde como que tiene permanencia, que te hablaba yo de la permanencia, y que ahí las chiquillas de la Indetectable hace hartos años andaban dando jugo con los barrios rojos históricos, ¿cachai? Que en verdad el trabajo sexual va a existir donde se dan ciertas condiciones de tránsito, de gente, de invisibilidad. Entonces, como que tú por más que trates de ponerlo en un lugar, esa cuestión siempre va a ser un gueto, sobre todo si no regulas primero las condiciones laborales, pues, ¿cachai? O sea, ¿cómo van a ser los establecimientos? ¿Qué condiciones les vamos a poner a los patrones? Todas esas cosas tenéis que discutir. Entonces, por ahí nadie tiene la voluntad. Nosotras, como organización, y ahora sobre todo con el sindicato, yo creo que va a ir para allá, ojalá, es cosa de la chiquilla, yo presto apoyo, pero las decisiones ahí, la asamblea está al 100% formándose más que nada, pero la pelea yo creo que va a ir un poco por el lado de que consigamos una glosa en el servicio de impuesto interno. Una glosa que tenga condiciones, viste que ya están los que producen contenido, creadores de contenido, que pueden ocupar como un spa, o crean su cuestión. Las chiquillas necesitan algo así, pero la otra vez estudiábamos como las glosas y las cuestiones, y necesitan como emitir una boleta que no tenga root del receptor, pues, ¿cachai? Porque igual la idea es mantener la confidencialidad. Claro. Entonces hay una forma, y eso es lo que queremos, como si es que sea quien sea gobierno, ver si podemos empezar a trabajar con el servicio de impuesto interno para crear una forma, porque creo que con la venta de artes ocurre algo así. Estábamos viendo como de los desgloses, la venta de objetos de artes, como que tú puedes emitir boleta sin root de receptor. Entiendo. Y creo que por ahí las chiquillas también quieren como buscar su forma, porque al final ¿qué es lo que se puede lograr a priori? Es que se pueda blanquear ese recurso que reciben por una prestación que no se blanquea, pues, ¿cachai? No tienen respaldo de esas lucas. Entonces, si te das cuenta, las chiquillas igual están dispuestas a pagar impuestos con tal de que puedan emitir boletas y puedan tener respaldo de esas lucas, pues. Sin mucha plata la que ellas no pueden demostrar que tienen, pues. Claro, sí.
Sí, pues eso es importante además precisamente para regularizar cosas en la vida, ¿no? Un arriendo, como decía, Exacto, si no ese son tipo de cosas, dependencias, digamos. pues, Sí, claro. sí. Oye, igual lo dejamos al final y no quería dejarlo tan al final, pero el tema de la relación con las disidencias sexuales, nombraste las indetectables, Mm. cuéntame un poco cómo es el tema del trabajo sexual en las disidencias sexuales, qué diferencia hay. Eh, Yo creo que ahí también hay que poner una perspectiva temporal, Ujú, ¿cachai? Porque con las más grandes, las mayores, yo creo que había una decisión bien grande en las demandas, en la lucha. Si bien nosotras siempre muy buena onda con Amanda Jofré y con las otras organizaciones trans de todo Chile, del norte, del sur, las demandas eran diferentes. ¿Por qué? Porque el formato del trabajo sexual antiguo, digamos, de mujeres trans y mujeres cis se diferenciaba mucho. O sea, tú nunca has visto un local de trans. Las trans eminentemente son callejeras. Entonces, claro, las compañeras pedían baños químicos, pedían más luz en la calle, porque claro, tú empezás a ver, y el discurso también, de hecho nos pasó que en un informe del INDH del 2014 puede ser, o 15, hicieron un capítulo especial de prostitución, se llama, y claro, la entrevista que le hacen a la, creo que se la hacen a la Zulema de Valpo, Zuliana de Valpo, es muy contrastante con el nuestro, po, porque ellas hablan de situación de prostitución, de verse empujadas por condiciones económicas, y es muy victimista, pero si tú miras ahí, realmente sí, pues si las chiquillas trans eran echadas prontamente de sus casas a cierta edad, no, peluquería con suerte, pero no veíais otro rubro laboral que el trabajo sexual. Pues entonces, las condiciones en las que llegaban eran muy distintas a las que llegaba una mujer hetero, cis, mayor de 18 años, ¿cachai? Que en verdad muchas de ellas, en esa época también, si hacemos el contraste, se trata de cabras que vienen del campo para acá, su primera chamba es haciendo aseo y alguien les dice, oye, puedes ganar más plata haciendo otra cuestión, y es como esa es la lógica que se repite, pero las condiciones de trabajo son distintas. Entonces la demanda de las mujeres cis era como mejores condiciones laborales, reconocimiento, qué sé yo, y las trans también era como un cupo laboral o poder hacer otra cosa o identidad, que es un poco lo que hemos visto ahora, ¿cachai? Y ahí yo creo que por eso la hora, con toda esta, yo siento que los cabros más jóvenes, los que saltaron los torniquetes hace años atrás, también corrieron performáticamente muchos otros cercos en términos sexuales, y eso yo creo que, porque es interesante y porque me gusta estudiarlo, es porque creo que nos permite pensar otras cosas también de formas más complejas, más difusas, más fluidas. Efectivamente, hoy día en el sindicato tenemos demasiada diversidad sexual, cosa que antes también existía, ¿me cachai? O sea, yo más de alguna vez les conté la situación de muchas trabajadoras lesbianas que en verdad tienen su pareja mujer y que trabaja acá y se atiende. O sea, la diversidad con el trabajo sexual siempre ha estado entremezclada, ¿no? Pero yo creo que ahora es mucho más visible, las demandas son más... De hecho, por ejemplo, una cuestión no menor en la planificación estratégica de Fundación Margen de este año, que es para hasta el 2030, se cambió todas las declaraciones, cuestiones que habían de mujeres por persona. ¿Me cachai? Y eso yo encuentro que es como estar muy acorde a los tiempos. Ya no es un binarismo, en un montón de cosas ya no corre un binarismo, se trata de personas, y no se trata de como el discurso anti, porque también ese es un discurso muy, muy delicado, ¿cachai? O sea, en España las más conservadoras están teniendo como un discurso antigénero, ¿me cachai? No se trata de eso, pero se trata de captar la amplitud de que no sé, hay muchas personas no binarias, entonces las compañeras más grandes están aprendiendo a referirse de forma no neutral, o sea, de forma neutral, qué sé yo. Y claro, también creo que la apertura que han generado estos mismos cabros, no sé, yo ahí padezco a veces como de un falso consenso, ¿no? Porque estoy como muy imbuida del mundo que habito, Ujú. pero he visto que se están haciendo muchas fiestas swinger, se está haciendo un festival de post-porno que le está yendo muy bien, el excéntrico, que son cabros que están trabajando acá y corriendo esos cercos también, pues, ¿cachai? De que hay múltiples prácticas sexuales, no es solo lo penetrativo, hay otras formas de erotismo, en la FAE también, que fue hace poco, la fiesta el Festival de Arte Erótico. Entonces, como que siento que igual eso claramente se está viendo hoy día en la organización, pues, ¿cachai? Pero yo llegué a una organización que era mucho más binaria, que era mucho más heteronormada, digamos,
pero acorde a los tiempos, eso ha estado muy presente, pues, muy presente. De hecho, la Sofi Devenir es parte del sindicato, pues es muy activa en la parte de formación, sí, está potente. Yo encuentro que es bonito eso, no es menor conectar con lo que decía al principio, ¿no? Que ese sindicato existió a principios de los 2000 y colapsó a raíz de las propias dinámicas de la organización que agota, ¿no? No toda la gente tiene las condiciones para mantener organizaciones tan potentes y también porque fue el caso Spinac, po. Ya la Fundación Margen y el sindicato le cortaron harto la mata en ese tiempo porque finalmente las terminaron como responsabilizando cuando no tenían absolutamente nada que ver, ¿cachai? Entonces mediáticamente fueron como las que pagaron los platos rotos y ahí se cortó, pues antes la Eliana Dentona aparecía en el termómetro, habían hecho programas como en la tele, el trabajo sexual estaba yendo, con todo este trabajo que habían hecho en los 90 habían ido muy potentes, pues entonces lo cortaron de raíz también esa cuestión, hubo que levantar el movimiento de nuevo y es muy bonito que el sindicato no haya muerto en todo este periodo y solo hubo que hacer una nueva votación para que se reactivara, entonces es el mismo sindicato con la misma trayectoria, la misma antigüedad de años, y que lo tomaron las cabras más jóvenes, pues, ¿cachai? Entonces muy bacán, muy bacán. Sí, que interesante eso de que se haya podido rearticular un sindicato. Eso me parece súper valorable, porque además permite, como tú bien dices, mantener ahí el estado de la discusión, que Sí, al parecer ha ido involucionando. Me llama la atención porque también hay harto como de conveniencia política, no sé, el caso Spinac, claro, me imagino que el gobierno de turno no quiere saber nada que parezca que se pueda como asociar dentro del discurso moral al caso Spinac, entonces cerramos todas las puertas, sí, po. ese tipo de cosas. No, y eso sabéis que nos hace tener mucho ojo como con el tiempo propio de nuestra organización, en el sentido que podemos ser voladero de luces para muchas cosas. O sea, igual puede llegar mañana Cast, viste que es como todo loquillo y que se comía una trance y anda poniendo música electrónica. Y puede Felipe llegar Casdes. mañana, ¿cachai? Y nos puede decir, oye, nosotros le promovemos la regulación, nosotros hacemos el lobby y toda la cuestión y nosotros entramos a pata pelada, no, pues, ¿cachai? O sea, dennos a nosotros otras condiciones. Empecemos por mejorar. Si nos quiere apoyar, no vamos a ir por una ley porque eso va a ser un discurso en el Parlamento, va a ser pura faramalla televisiva y cada uno dando declaraciones más espeluznantes sobre el trabajo sexual. De verdad, pues, ¿cachai? Entonces eso fue lo que nosotros cachamos, que no va por una ley, va por mejorar las condiciones hoy día, pues, ¿cachai? Y algo que te iba a mencionar antes que era cuando el sindicato, ¿qué era? Ya me acordaré, no sé, me acordaré. ¿Qué era? El caso Spinac. No, Sí. ya me Bueno, acordaré. sí. Oye, igual ya tenemos que ir cerrando. Que como reflexión final yo te quería preguntar un poco también sobre qué opinabas tú sobre el consumo del trabajo sexual. Porque Ah, una cosa son los derechos de los trabajadores sexuales, pero la condena social, digamos, que existe al consumo, que muchas veces, claro, no esto de generar ciertas imágenes medias dantescas para imponer cuestiones morales. Por un lado, no sé, pues Jeffrey Epstein con sus fiestas sexuales en su isla, con todas las turbiedades habías y por haber, o por otro lado, no sé, el viejo curado que va así como a la casa remolienda, decadente, borracho, a ir por una chiquilla, no sé, como que existen todas esas imágenes y yo quería preguntarte, pues, ¿qué opinas un poco del tema del consumo del trabajo sexual? Hablaste harto recién sobre temas como ya de pensar una moral sexual distinta. ¿Qué opinas de todo eso? bacán. Ya, antes, que tiene que ver para cerrar lo anterior, lo que te iba a decir del sindicato, tenía que ver con que el Estado te reconoce como organización de trabajadoras, no es menor, ¿cachai? Porque en España, justamente las abolicionistas le quitaron el estatuto de sindicato a la organización, se dieron cuenta, dijeron, oye, al Claro, ser sindicato le estamos dando el estatuto de trabajadora, entonces igual es un logro silencioso, ¿cachai? Eso. Y respecto a lo que decís, claro, pues yo apostaría a que, por ejemplo, cuando yo estudié el trabajo sexual hace 100 años atrás, en La Pampa, que es como lo que estoy investigando, y veo como su nivel de integración a la sociedad, pienso justamente en que hay otras formas de moral posibles cuando esto se vive de forma un poquito más natural, digamos, ¿no? Como menos restringida, qué sé yo, más de costumbre.
¿Y qué es lo que pasa? Que hoy me fui. Sí, no, moral sexual, La moral moral sexual, sí. sexual, pues sí, los Sí. clientes, claro. ¿Qué es Ujú. lo que pasa? Que ponte tú cuando estábamos trabajando con las chiquillas, precisamente la planificación, con las cabras más jóvenes, hablábamos de esto de educar al cliente también. ¿Me caché? Porque el cliente, claro, hubo una campaña abolicionista precisamente en España que era como, hey, tú putero, y es como atacar al cliente. La Evelyn Matei también quiere penalizar al cliente, ¿cachai? ¿Y qué es lo que pasa? Que si no hay cliente, se sigue como volviendo tabú el trabajo sexual, sigue siendo más clandestino. De hecho, en Providencia las chiquillas tienen que esconderse de las cámaras que toman foto parte, porque esa es la dinámica que instaló la Matei, pues como foto parte al auto que sube chiquilla y le llega el parte a la casa, se supone. No sé qué tan operativo está, pero el mito en la calle es que eso hacen, entonces están haciéndolo más escondida. Entonces al final tampoco es la salida, po. Pero sí, claramente tenemos así como con los proxenetas, ¿cachai? Que no, ojalá fuera el trabajo sexual sin intermediarios, lo que pasa es que efectivamente para ciertas cosas se requieren o puedan haber, pero tienen que haber reglas para que existan esos intermediarios, que no sean abusivos y no estemos en casos de explotación. Con este caso igual, ¿cachai? O sea, como que los clientes son necesarios. Y me pasa, por ejemplo, de situaciones de amigos que me cuentan, oye, ¿sabéis que vamos a hacer una fiesta de despedida soltero y están todos arrugando porque no quieren ser machistas y no quieren contratar a una stripper y qué sé yo? Y digo, puta, la cuestión, ¿cachai? O sea, las cabras están dispuestas a ir a bailar a una cuestión, pero con los términos claros. Y creo que ahí ponte tú las fiestas que se están haciendo de la no cumpleaños, las putas orgías que hacen las chiquillas, enseñan mucho de eso, pues como del consentimiento, de los términos, de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no vamos a hacer, qué se paga, qué no se paga, y eso es muy educativo, es muy pedagógico para todo, pues, ¿cachai? O sea, también crea nuevas formas de moral, porque son consensuadas y exige saber de lo que tú quieres. E igual, ojo, de no caer como tener que saber todo a priori también, ¿cachai? Que es como todo lo que está haciendo el feminismo lo vuelve como muy radical, ¿no? Es como que tienes que tener todo tan claro y si no es un abuso, pero es ir para allá, pues, ¿cachai? Como que promueve eso, creo yo. Y entonces, ponte tú, igual nosotras hablábamos de clientes que están teniendo la mala práctica, y lo voy a mencionar acá para que no exista, ¿no? Que es como de grabar cuestiones no consentidas, a veces contratan el servicio a una chiquilla, pero les graban por detrás, ¿cachai? Y las ponen en cuatro y las graban por detrás. Y las cabras decían eso, es como, si me dice que vamos a hacer imágenes, nos vamos 50-50, pues, ¿cachai? Pero que me diga que va a hacer imágenes. Entonces íbamos a sacar, de hecho, material diciendo ese tipo de cosas, o no compartas material que ha sido hecho sin consentimiento, pues. Compra material que está hecho por personas que quieren hacer material, ¿cachai? Porque eso también es una forma de educar y de erradicar esas prácticas pencas, porque pervierten todo, si al final las páginas web por sí mismas tampoco son malas, era una buena forma, era un catálogo que las cabras, alguien más le hacía a la administración, ¿cachai? Y ellas pagaban su publicación, todo bien. Pero cuando eso ya se convierte en una cuestión que te sirve para extorsionar, te sirve para, ¿cachai? Para traficar y sacar plata, simplemente se permite porque la cuestión es clandestina, ¿me cachai? Es como, Claro. entonces, claro, efectivamente no tenemos un agrado por los clientes actuales. En la actualidad, la situación moral actual no es la mejor para ejercer el trabajo sexual, al contrario, ¿cachai? Entonces hay que trabajar por eso, pues, por una sociedad como que sea más respetuosa, que tolere las distintas como acciones sexuales y que también, no sé, es justamente más respetuosa, si al final eso es. Muy bien. Muchas gracias, María José, por haber estado con nosotros en este segundo capítulo de Contrastes, Acción y Crítica para el Presente de Radio Mapa. Agradezco mucho tu disposición, la conversación estuvo muy interesante. Gracias. Bueno, yo creo que el objetivo de este programa es promover la reflexión y yo creo que hay siempre tocar las teclas delicadas de forma de abrir la discusión más que de Sí, tirar a partir de no. alguien ¿cómo se llama? El espíritu de este programa. Así que agradezco mucho que hayas podido estar con nosotros. Y le mandamos un abrazo grande también a la gente de Fundación Margen, que pueda persistir en su organización y que tengan éxito en sus reivindicaciones. Gracias, Juanjo. Muchas gracias. Que estés Saludos. muy bien, María José. Nos vemos. Nos vemos.